Hola gente, ¿cómo están? Espero estén teniendo un bonito día y como siempre darles la bienvenida al canal, sean bienvenidos y agradecerles por ver los videos. Y nada gente, como siempre pedirles que se suscriban abajito y nos regalen su poderoso like. Y sin más retrasos, ya no divertimos más el tiempo, hoy día vamos a escuchar un nuevo tema del grupo Los Hardcast que se llama Munas Kechai. Y nada gente, sin rodeos vamos a ver qué tal y ahí vamos. Oh, qué bonita entrada tiene, ¿verdad? ¿Han visto ese bumbo? Más que nada es como la entrada que realizan con una guitarra que tiene un sonido suave pero muy melodioso. Y lo que más me, como que hace como que explota es el bombo, ¿no? La forma como suena. Y si no entendí mal, dijo y mata, algo así. A parecer, parece ser que es una canción que he hecho. Ahora vamos a ver qué tal. Munas Kechai, tutap uncai mas kakunai, taris pasus kukunai, warmisitai. Munas Kechai, tutap uncai mas kakunai, taris pasus kukunai, warmisitai. No entiendo del todo, pero la música transmite mucho sentimiento. La forma como lo canta transmite un sentimiento. No entiendo del todo, pero está hablando como que de alguien que quiere una persona y al mismo tiempo todo este paisaje, este ambiente en el campo, ¿no? Esa vestimenta colorida, esos trajes, esos ponchos. Yo creo que todo esto representa lo que es Bolivia, ¿no? Una parte de ella, ¿no? Que es la zona del altiplano, se podría decir, y está muy bonito, me gustó mucho. Me gusta eso de la vida del campo, el compartir. Veamos. Tagray kulay nyakarim biday, sogo kulay sipasitay. Tagray kulay nyakarim biday, sogo kulay sipasitay. Qué bonita melodía, ¿verdad? Qué manera de tocar la quena con un sentimiento y transmiten ese sentimiento, todos parejito y qué bonito, qué bonito, qué bonito. Mi buen amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Mi buen amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril.
Gracias a ti mi triste vivir pudo cambiar en un jardín. Gracias a ti mi triste vivir pudo cambiar en un jardín. ¿Qué tal, gente? ¿Qué les pareció? ¿Verdad que está muy bonito todos estos instrumentos juntos, ¿no? Como son la zampoña, la quena, ese bombo que toca de una manera brutal, se podría decir, y la quena. Qué bonito en realidad este grupo que son los Jarcas. Como saben, es un grupo boliviano, la verdad que tiene una manera de tocar súper bonito. Y la letra de la canción primero fue en quechua, luego fue en español, en castellano. En castellano recién lo voy a entender así totalmente. Y está muy bonita la letra, ¿no? Habla del amor y de lo que es este sentimiento, ¿no? Me parece muy bonito. Y los ambientes, ese traje colorido, las de plano, los ponchos. Y me encantó mucho todo ese, ¿cómo sería? Todo ese fondo de grabación, ¿no? Lo que es el paisaje, la verdad me encantó mucho. Y indudablemente Bolivia es un país muy bonito y los Jarcas lo máximo. Bueno, gente, espero que les haya gustado y nada, ya saben, suscríbanse acá abajito, regalen nuestro poderoso like y nos vemos en el próximo video. Bye.